¿Qué sería de nosotros sin espejos? Esos objetos a veces inquietantes son algo más que elementos decorativos. Ellos contemplan nuestra vida y nosotros nos contemplamos en ellos, alimentando nuestra vanidad. Todos nos miramos en esas superficies cristalinas al levantarnos, al acostarnos, al retocar nuestro pelo o el maquillaje. Contemplamos nuestro cuerpo vestido y desnudo. ¡Ah, el erotismo de los espejos! Y aunque disimuladamente, también nos contemplamos cuando paseamos delante de un escaparate o una puerta de cristal. ¿Cuántas veces hablamos frente al espejo calibrando nuestros propios gestos? ¿Cuántas veces lo convertimos en un interlocutor mudo y paciente? A veces los espejos nos devuelven la imagen que queremos ver y nos complace. Otros nos muestran nuestra peor cara, esa que detestamos y nos deprime. Los espejos son nuestros ojos para ver lo que acontece a nuestras espaldas en la conducción o cuando queremos mirar disimuladamente a los demás. Los espejos alimentan la imaginación para el cine, el teatro, para el arte y para la literatura. Alimentan las metáforas y demás recursos para la retórica. El agua es un espejo. Los ojos son espejos. La nieve desprende destellos de espejo, repetía algún maestro de nuestra infancia para hacernos entender. También alimentan refranes y dichos populares. La cara es el espejo del alma. La vida es como un espejo. Te sonríes si la miras sonriendo. Sé amable, la vida es un espejo. Y cómo no, los espejos alimentan la fantasía de los cuentos. Espejito, espejito, ¿quién es la más bella? Y producen asombro en los bebés cuando los acercamos a ellos y se ven a sí mismos y a quien los sostiene. El mismo asombro que debieron de sentir nuestros primeros antepasados al verse reflejados en las aguas mansas de algún lago o al ver distorsionada su cara en las aguas desbordadas de un río. A veces los espejos resultan inquietantes. Desde las paredes o sobre una mesa o una consola parecen observar como un gran hermano nuestras intimidades. Parecen atentos notarios dispuestos a dar fe de todos nuestros actos cotidianos. Toda nuestra vida se refleja en ellos. Son testigos del paso implacable del tiempo sobre las personas y las cosas. ¿Se imaginan que almacenasen un archivo secreto o en un archivo secreto todo lo que pasa por su mirada? ¿Se imaginan esos espejos antiguos que pasan de generación en generación en las familias, guardando los secretos y el acontecer diario de nuestros ancestros? Sería magnífico tener una fuente tan fidedigna de nuestra historia a nuestro alcance. Los espejos tienen una larga historia. Todas las civilizaciones antiguas los utilizaron, asociados normalmente a la belleza femenina, pero también a la magia. Sí, los espejos son objetos misteriosos, con los que se puede hacer magia y adivinar el futuro según los esotéricos. Son también tan útiles para la ciencia que los utilizan para ver el interior de nuestro cuerpo o para llevar los rayos del sol a los valles profundos de sombras perpetuas durante el invierno, amén de otras muchas utilidades en la medicina y en la tecnología. Y pueden hacernos mucho bien o mucho mal, dependiendo de dónde estén ubicados, según la filosofía del Feng Shui. Amigos, amigas, muy buenas noches. Como ya habréis adivinado por la presentación, hoy vamos a hablar de los espejos. De esos objetos que son algo más que elementos decorativos y objetos donde nos podemos mirar y reflejarnos. Hablaremos de cómo han sido utilizados y se siguen utilizando en el presente en la magia, en las artes adivinatorias, en el esoterismo, en definitiva. Y hablaremos también de cómo su ubicación en nuestras casas
en nuestro trabajo, en nuestro entorno, puede influir en nuestra salud y en nuestro bienestar, según la filosofía del Feng Shui. De un lado, nos acompaña, tenemos con nosotros a María José Rebollar, que ya estuvo con nosotros en otro programa. Ella es creadora de hogares conscientes, profesional del Feng Shui y radiestesista. Utiliza técnicas como el enfoque consciente para trabajar los entornos saludables. Bueno, como os decía, ella ya estuvo con nosotros hace unos meses hablando del Feng Shui. Hablábamos entonces del Feng Shui en general, pero se nos quedaban cositas concretas Muchas, y muchas. muchas, y una de ellas pues eran los espejos, así que hoy hemos querido centrar el programa en esos objetos, en los espejos. Por otra parte, bueno, nos acompaña Aníbal Tello, mi compañero, conocido de todos vosotros, que va a hablar de la utilización de los espejos en la magia y a lo largo del tiempo y de, bueno, la magia, en la parapsicología, en el esoterismo en general. Em, él estará, como digo, presente, como siempre, pero sobre todo dando más explicaciones sobre este tema, porque él es amante de la ciencia, pero también del otro lado, de ese otro lado de la ciencia, hacia el ¿El que lado oscuro, Antonia, o El lado qué? oscuro. hacia el que desde muy jovencito se sintió atraído. Y por esta atracción, pues quiso estudiar mucho, formarse mucho, conocer y estudiar con grandes maestros, muchos de ellos desgraciadamente ya desaparecidos, pero que nos queda su legado. Y él ha querido transmitir también estos conocimientos que adquirió a través de clases y cursos para sus alumnos. Así que, María José, bienvenida. Aníbal, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, ¿Cuánto tiempo? compañera? Oye, nos has presentado como si esto fuera un ring de boxeo. De un lado, del otro lado. Bueno, no Bueno, creo yo ni mucho menos ni que llegue a la sangre del río ni que nos vayamos a pelear de ninguna manera porque Estamos en dos lados, pero seguro que encontramos nexos comunes seguro. bastantes. claro, claro, mujer. La idea era hablar de las dos cosas, pues a raíz de que han ocurrido dos cosas desde el programa último donde estuviste, hablando del Feng Shui en términos generales y de las casas. Y es que, por un lado, a ti te han preguntado por los espejos. Yo he visto en tus redes cómo hablabas de los espejos, y por el otro lado, a mí también me han dicho, oye, ¿y los espejos qué tal? ¿Y por qué no hablar de los espejos? Esa gente que me conoce de mi otro lado de la magia y de la parapsicología, el esoterismo, etcétera, el ocultismo. Y dijimos, bueno, pues vamos a hablar, como estaba planteado en las dos cosas, pues vamos a dar un poco de las dos visiones, pero ni mucho menos es una pelea, ni mucho menos Por supuesto. es un ring de Son boxeo, ¿no? visiones distintas, a veces un poquito No lo creas encontradas, tú. pero como decía María José también ya en aquel otro programa, desde el respeto desde cada una de las Pero visiones. María José y yo coincidimos en muchas más cosas de los que creéis. Ujú. O sea, Yo pienso que va a ser muy difícil que no encontremos puntos en común. Verás tú, Antonia. claro, Le claro. daremos vueltas, eso sí, pero verás como al final encontramos puntos de comunicación. Hay Bueno, muchas, cuenta. aunque Aníbal vaya a entrar en debate con María José sigue siendo nuestra invitada, así que vamos a hacerle los honores. Quiero hacerle la primera pregunta a ella. Concretamente, los espejos, ¿qué lugar ocupan en el Feng Shui, María José? Pues tienen un lugar, son muy importantes porque son objetos que tienen mucho poder, que tienen mucho valor. Entonces se utilizan para sanar espacios, al final lo que hace el espejo es reflejar y entonces lo que hace es ampliar, es hacer más grandes espacios que quizás sean reducidos de la casa. Lo que buscamos es una armonización de los espacios. El Feng Shui lo que hace es o lo que explica el Feng Shui, su teoría y la base es que tal como está tu casa, así está tu vida. Por lo tanto, distribuye el plano de la casa en los diferentes aspectos de la vida y los divide en 9 espacios. Si alguno de ellos es más pequeño, pues ahí podemos sanar con un espejo. Por eso es tan importante el espejo. Lo que refleja, lo dobla. Ujú.
Y amplía, claro, los espacios. Pero eso, ¿cómo influye en nuestra salud y en nuestro bienestar? Porque insistir mucho en que, claro, los espejos duplican las cosas. Y es cierto, claro, si nos miramos, pues estamos nosotros frente a nuestra imagen. Están dos personas, ¿no? La imagen duplicada. Pero ¿cómo influye realmente esa duplicidad, esa ampliación de las cosas y de las personas, de los objetos y de las personas en nuestro bienestar, María José? El Feng Shui tiene una base muy lógica y muy simbólica. Como te explicaba, el plano de la casa, las diferentes habitaciones, Ujú. son áreas de la vida. Por lo tanto, supongamos, por ejemplo, que tenemos un área que es, por ejemplo, el área de las relaciones, ¿vale? Relaciones de pareja, relaciones con amigos, y ese área, esa habitación es más pequeña que el resto de las estancias que le corresponden. Entonces, ¿qué sucederá? Que tendrán mucha dificultad aquella familia a la hora de relacionarse con otras personas. En cambio, si ponemos espejos, lo que hacemos de alguna manera simbólicamente es como refleja el espacio que hay, lo dobla, por lo tanto lo duplica y ese espacio de ser más reducido conseguimos ampliarlo y por lo tanto que fluyan de una manera más natural en el caso de que fuera en el área de las relaciones, que fluyan mejor las relaciones. Ujú. ¿Y podemos considerar que una superstición o tiene sentido cuando alguien dice, bueno, es que, por ejemplo, cuando tú entras en la entrada, no debes poner un espejo, es decir, entrar de la escalera de fuera de la casa y toparte de frente con el espejo, que es lo que suele hacer todo el mundo en su recibidor, ¿no? ¿Esto, Sí, esto pero es una superstición o tiene razón de ser? según el Feng Shui, hay el chi o el ki, que es la energía vital que de alguna manera nutre a la casa y que tiene que estar en equilibrio. Lo podríamos comparar con el cuerpo humano porque el chi o el ki está en cualquier elemento, no Mm. solo en una vivienda, sino también en las personas, ¿no? Y es lo que nosotros a veces decimos de los chakras, si están bloqueados, si no, si fluyen bien, no puede ir ni muy rápido ni muy lento. Entonces, ¿qué sucede? Que el chi o el ki entra por la puerta principal de la casa y tendría que fluir por todos los espacios, igual que tiene que fluir por todos los chakras. Si hay un espejo delante, lo que hace es hacerlo rebotar y vuelve para afuera. Es decir, Sería un poco eso. El chi o el ki no llega a fluir. También, por otro lado, ujú, el hecho de que cuando entras en una casa lo primero que veas es tu imagen, para gente que no se lo espera y que los traes como invitados, puede ser algo también que impacta en exceso. Refleja además cosas, es muy importante en el Feng Shui que está reflejando el espejo porque lo está doblando. Por lo tanto, lo que refleja tiene que ser algo bonito, tiene que ser algo agradable, tiene que ser algo abundante. Entonces, si está reflejando cada vez que abres la puerta lo que hay fuera, tú no sabes qué hay fuera. ujú. Hay, hay Eh, un hay un principio, Tampoco es aconsejable por eso. hay un Mm, principio, María José, mm. tú hablas, y hemos hablado en la otra ocasión, del ki, ¿vale? Invariablemente de que entre más por una puerta, por una ventana, el ki atraviesa todo en realidad. Lo que yo creo que se forma con el ki, desde el punto de vista ya de la parapsicología, son corrientes energéticas dentro de la casa. Entonces, esas corrientes energéticas se pueden quedar paradas, se pueden acumular más en un sitio que en otro, con lo cual la energía del ki no se distribuye del todo bien. Eso está sujeto pues, a los objetos, como decís en el Feng Shui, a la colocación de las cosas, incluso al pensamiento de las personas de la casa. Eso en parapsicología también interviene y yo creo que también es un poco la línea tuya. En este contexto, los espejos que duplican una cosa en parapsicología que se llama las ondas de forma. Las ondas de forma, si me permitís explicarlo, es que todos los objetos tienen una forma que se mueve, es una energía por impregnación, por lo que sea, que se mueve en un ambiente. Unos más y otros menos. Depende del objeto, de si es metal, de si es madera, que es lo que en el Feng Shui trabajáis. Si dentro de los metales, si es cobre, si es oro, reflejan esa energía. El ki también los trabaja, pero esos objetos son cargados con la energía personal de los habitantes o de las personas que tienen. Con lo cual tenemos dos tipos de energía.
el ki, que fluye libremente, y que por tanto también se puede acumular o se puede sentir llamado más por estar en un sitio que en otro, y estas ondas de forma producto de los objetos, producto de la impregnación que nosotros le damos a los objetos, porque los objetos en realidad no tienen una cualidad especial, sino igual que el ser humano. Algunos podemos defender que tiene un aura, otros desde el punto de vista de la ciencia que tiene unas energías eléctricas, unos campos eléctricos, a lo mejor son las dos cosas. Con esa aura, con ese alma, con ese espíritu, que está compuesto de muchas capas, pero ahora no voy a entrar, lo que se hace es impregnar los objetos y vamos cargando, por así decirlo, que se dice en magia, los objetos. Esos hacen de testigos o de ancla de energías, que pueden ser mejores o peores, ¿no? Sí, yo entiendo, bajo mi punto de vista, y aquí entraríamos también en el mundo del Feng Shui y de la radiestesia un poco, para mí entiendo que cualquier objeto tiene una energía. Él ya tiene una energía Ujú. y el ser humano también tiene una energía. Entonces lo que hacen es que no me sale la palabra, ya hay una interactuación entre unos con los otros y por lo tanto unos afectan a los otros. Por eso en el Feng Shui es tan importante el entorno, porque realmente nos está afectando nuestra vida y cada uno de los objetos. Entonces, tienes toda la razón, o sea, nosotros con nuestra energía en la casa, en la pared, en los objetos, les impregnamos con nuestra energía, pero también recibimos una influencia de esos objetos. Claro, Por claro, sí, eso sí. en el Feng Shui es muy importante no comprar espejos de segunda mano. ¿Por qué? Mm. Porque los espejos de segunda mano tienen acumulada toda la información, como tú decías, que han dejado impregnadas los anteriores propietarios. Ujú. El Sí. espejo en especial, porque el espejo, el cristal y el vidrio son elementos que están muy relacionados con el agua. En el Feng Shui hay 5 elementos, uno es el agua y el agua es el que está relacionada con las emociones. Por lo tanto, ahí se impregnan más de esas emociones y por eso es tan importante no tener espejos de segunda mano. Yo estoy de acuerdo contigo Bien. también en eso que dices, de que, pero hay objetos y objetos. No es lo mismo un objeto tallado de una manera, de una madera, de un árbol. No vamos a entrar en detalles de tipo de árboles, pero que contenga ese estado de la naturaleza que es la madera, de la materia que es la madera. No es lo mismo un objeto hecho, como decía antes, de oro o de plata o de cobre, de un metal que está presente en la naturaleza, de otro que sea un plástico. Que aunque me diga alguno que es un derivado del petróleo, pero un objeto de plástico no funciona igual que un objeto de esta materia, ¿no? Entonces, quiero decir, el objeto de plástico se puede impregnar igual, ¿eh? ¿Vale? Pero Sí, sí, todo, todo. eh, Sí, porque al final, por ejemplo, las paredes, la pintura al final es material plástico, ¿no? En muchas ujú, ocasiones la pintura. Y en cambio, yo siempre hago el símil. A veces para la gente el tema energético que se pueda quedar en la casa o en los objetos les es difícil de poderlo entender. En cambio, yo les hago un símil con un piso de segunda mano en el que los propietarios fumaran mucho, en la pared se quedará amarilla del humo, ¿no? Pues de la misma manera que tú ves la pared amarilla del humo, también si han habido discusiones, conflictos o situaciones tensas, eso de alguna manera queda impregnado en el espacio donde está, ¿no? Que quizá no se ve tan visualmente como el color amarillo del humo, pero está ahí también. ujú. Esto nos puede llevar a pensar en una cosa, si debemos mantener objetos en casa o no, y qué tipo de objetos. Ahí el tema hoy es del espejo, pero si te Ya, ya. metes, Aníbal, sí, sí, por ahí tenemos tema, Con ¿eh? los objetos luego iría al espejo, pero claro, ¿qué objetos Pero tenemos? ¿Cómo los objetos, hay muchísimos objetos que en el Feng Shui no se pueden tener y que llego a casa y me encuentro con muchísimas sorpresas. Un elemento que también energéticamente es muy potente son las fotos Ujú, y sobre todo fotos de fallecidos. Y muchas veces te encuentras con la sorpresa que en una habitación de matrimonio, que es donde necesitas descansar, y es que es un espacio que tiene que ser muy personal tuyo, te puedes encontrar con mucha gente que tiene fotos de antepasados.
Y pensemos, es igual que el espejo, ¿eh? El espejo en las habitaciones de matrimonio también tenemos que tener mucho cuidado. Pero en el caso de las fotografías, claro, pensemos que es cuando nos vamos a dormir a una hora que es nocturna, que es oscura, que es más sutil, que se mueve otro tipo de energía que no se ve tanto. Y además nosotros también estamos durmiendo, ahí estoy entrando un poco en tu terreno, ¿eh? Sí, Aníbal, ya lo explicarás tú. me empiezo a sonreír. Sí, Sigue, sigue, y pero además sí, la sí. persona baja su energía, baja su ritmo, pero no su energía, es diferente. Entonces Exactamente. entramos dentro de un mundo sutil y ahí es donde entra más el subconsciente, donde entra más otra faceta en la que estamos trabajando. Por eso trabajamos con sueños y trabajamos de una manera muy diferente, pero en realidad sigue trabajando nuestro cuerpo. Lo que pasa es que de una manera sutil y le pueden afectar mucho más lo que decíamos de una fotografía de un antepasado o de un espejo. Claro, y hablabais de las impregnaciones de los espejos, por ejemplo. Entonces, yo he leído en algún lugar, está explicado como una superstición, ¿no? Que cuando hay un espejo en la habitación donde hay una persona enferma, que hay que quitarlo porque lo debilita. No sé desde el punto de vista del Feng Shui o de Ese la parapsicología cómo se entiende esto, si es una superstición o tiene razón de ser. Y también, perdonad, cuando la persona ha fallecido, pues quitar ese espejo porque se supone, según la superstición, que quien se mira en ese espejo puede llevar el mismo camino más pronto que tarde. ¿Qué me decís? Yo le dejo hablar a Aníbal, que ha hablado yo mucho. Explica tú. Y luego eso, digo yo, pero vamos a decir lo mismo, verás. las supersticiones están dentro del campo de la antropología, ¿vale? Efectivamente hay unas supersticiones que tienen que ver con la enfermedad y los espejos, pero con la enfermedad, teniendo en cuenta que ese enfermo es una persona que tendría espíritu o periespíritu y que como reflejan muchas veces lo que esa persona sus miedos y sus sentimientos, si está enfermo y tiene miedos y sentimientos, aumentaría esa enfermedad y de ahí esa superstición. A ver, hay supersticiones, pero ya sabemos que los mitos y las Las supersticiones a leyendas veces se tienen basan en algo, una base ¿vale? real, claro. Pero esto es real, realmente, pero es tan real como las personas muchas, antiguamente se enterraban las personas y las personas un poco negativas se les enterraba con un espejo encima, de cara al No sabía. fallecido, para que Ah, su alma no pudiera salir. Sigue siendo una superstición o no, vete a saber. Pero en realidad es más, yo lo veo más como una cosa antropológica que otra cosa. En las habitaciones donde había enfermos, efectivamente, los espejos se tapaban para que no duplicaran la enfermedad. ¿Vale? Eso no, es que realmente. sí, fíjate en una cosa, Aníbal. Mira, con terapias de crecimiento personal, ahora perdonadme que me muevo un poco fuera del Feng Shui y la radiestesia, se utiliza mucho el espejo para hacer crecer la autoestima, ¿no? Y entonces muchas veces te pones delante del espejo con afirmaciones positivas y a lo mejor te dices, oye, qué guapo que soy, qué bello, qué bien se me ve. Y tú te miras al espejo y al verte doblas esa emoción, ¿no? Entonces, claro, tenemos que entender que si hay un espejo que está delante de un enfermo, el enfermo se está viendo, estamos diciendo que por la noche se mueven unas energías sutiles, que la persona también trabaja cuando está en un estado físico de descanso, de letar, trabaja de alguna otra manera, más sutil. Entonces, claro, el enfermo si se ve la cara y se ve enfermo, estoy segura que se ve mucho más enfermo. Claro. Ujú. Aparte, como decimos que el espejo guarda la información y los sentimientos, guardará los miedos y guardará el dolor que ha sufrido aquella persona. Porque claro, la convalecencia seguro que no habrá sido fácil. Entonces, tiene mucha lógica y mucho sentido común y el Feng Shui es lo que de alguna manera pues también
lo ve así, ¿no? Y el espejo es un gran duplicador, pero siempre tenemos que intentar ¿Sabéis, en positivo. sabéis quién fue el primero, o yo, los primeros datos que tengo de esto que has comentado tú, el aspecto psicológico de esto, de los espejos? Pues fue Sigmund Freud. Sigmund Mm, Freud fue el primero que a raíz del psicoanálisis empezó a trabajar con espejos. Fíjate tú qué cosas, precisamente reflejando, la idea era que reflejara los sentimientos de una persona y esa persona se pudiera, y creo que hoy en día hay técnicas igualmente frente al espejo, como tú has dicho, de, ujú. de, de, de- de autoconfianza, vamos, que es situar a la persona frente al espejo y que le hable al espejo. Que no se hable a sí misma, porque el espejo reflejaría sus miedos, sus sentimientos encontrados, y entonces hablándole al espejo, pues según la técnica que cada uno tenga, estaría actuando en su propio beneficio, en su propia autoestima, en su propia confianza. Es una técnica de psicoanálisis que fue Sigmund Freud el que la empezó. Bueno, O sea qué que esto interesante. realmente sí, es así, sí. Sí. Os hablo de otra superstición que es muy común. Y perdóname, Aníbal, ¿ves ahí? Es el espejo utilizado de una forma positiva. O sea, el Claro. espejo es un elemento de mucho poder. Pero esto es como una persona que suba a la política y suba a un alto cargo del poder. Si tú ese poder lo utilizas y sabes cómo utilizarlo, es súper potenciador y es súper positivo. Pero si no sabes cómo utilizarlo, el poder se te desborda. Entonces, por eso el espejo es un elemento que es muy positivo en el Feng Shui, pero tenemos que saber una serie de normas y de pautas y tenerlas en cuenta. Yo todavía no me he encontrado a nadie que tenga en la habitación de matrimonio un espejo que enfoque a la cama mientras él está durmiendo y descanse bien. Ujú. O sea que fuera espejos. Fuera espejos del Para- dormitorio. Fuera espejos que, del dormitorio. que reflejen a la persona mientras duerme. O sea, la historia, perdonar, es el espejo de noche. El espejo de día es una cosa, con la luz natural, con la luz del sol. Y el espejo de noche es otra cosa. No es que sea negativa, es que va a trabajar otras influencias del ki y otras influencias seguramente del astral de esa persona. Entonces, aparte de lo que hemos dicho de enfermedades y demás, ¿qué se hace en un dormitorio nuevamente? Se apaga la luz. Pues trabaja en oscuridad. En esa oscuridad, el astral se puede mover y puede ser reflejado igualmente, aunque no lo veas. Eso distorsiona el ki, eso distorsiona la energía. Entonces, no significa que eso sea el lado oscuro, ni mucho menos. Significa que actúan otras potencialidades distintas. Y es mejor, si uno quiere estar tranquilo y relajado, pues eso no tener espejo, ¿no? De alguna manera podríamos decir que el espejo, al doblar, crea un espacio que no existe. Es que Entonces, al no existir es sutil, pero además no refleja exactamente, sino que distorsiona, porque el espejo al reflejar cambia el derecho por el izquierdo. Por efectivamente. lo tanto, lo que tú ves no es exactamente Claro, lo que hay. es al revés. ¿Ves Y otra eso realidad? es importante, por lo tanto se está abriendo a otro mundo que no tiene exactamente la misma energía. Sutilmente es otro espacio que parece igual, pero no lo es. Y por lo tanto estamos duplicando algo, pero que va en paralelo. No es lo mismo. Va en paralelo, por lo tanto ahí se mueven energías diferentes. Claro. Si además sumamos lo que tú dices, Aníbal, de que por la noche se mueven energías sutiles, que tú cuando estás descansando, tu cuerpo baja los reflejos, la protección que pueda tener, pero se abre a un mundo mucho más sutil, es una combinación que puede hacer pues, que la gente pues, tenga pesadillas, que no descanse bien, que esté tranquilo. ¿Por qué? Porque hay un espacio que no controla y está ahí y el inconsciente lo sabe, ¿no? Sería un poco así, Aníbal, No, ¿estamos de no, acuerdo? totalmente de acuerdo. Pues, Estaba pensando el otro lado. Otra cosa es si uno quiere trabajar ciertos aspectos de la magia o del esoterismo, y entonces debe de hacerlo al contrario. Por la noche es mejor claro. trabajar con poca luz y trabajar eso, pero para temas de adivinación y demás también se trabaja eso. Pero siempre con una cosa, con la cabeza bien.
¿vale? Bien amueblada. Bien amueblada, Claro. ¿vale? No, y consciente, y muy consciente de qué estás haciendo y cómo lo haces. Y cuando estás durmiendo no puedes estar consciente. Entonces, ya no es solo qué hay en el otro plano, podríamos decir, de alguna manera, ¿no? No qué hay en el otro plano, sino tú, como estás en un momento que estás totalmente inconsciente, qué plano es el que estás abriendo. Que ese es Claro, otro tema, porque a lo claro. mejor sin saber tú estás abriéndote a espacios también en los que tampoco no sabes dónde estás. Eso. Aníbal, tenemos un problema, todavía no hemos encontrado ningún punto en el que no estemos de acuerdo. Antonia, Ese problema lo tiene Antonia, no lo A ver, tenemos nosotros, que la que hablaba de ello en términos de posteo. bueno, se me ha quedado, todavía no hemos encontrado los dos puntos separados, estamos en los puntos juntos, se me ha en la quedado corriente. lo de la superstición que ahora os diré, pero ya que hablabas de los espejos en el dormitorio, muchos armarios que se compran tienen precisamente pues, las lunas, que le llamamos espejos, que apuntan directamente a la cama. Y otros matrimonios, otras parejas, pues lo ponen pues, por la erótica del espejo. Para verse reflejados durante sus relaciones sexuales, durante sus amoríos, Pero digamos. lo hacen con luz. Bueno, No, a oscuras no tendría sentido el bueno, pero espejo. ¿cómo es qué papel cumple el espejo en la erótica, digamos, en el erotismo? Háblame de la Bueno, erótica, el Feng Shui y hablemos el de la erótica del erotismo espejo. es un tema, Eso es cosa digamos, tuya, eso es cosa lo tuya. único que te puedo decir es que si quieres subir la sensualidad y la sexualidad de una pareja, Mm, es muy propicio el color rojo, que es el color de la pasión. mm, Nunca combinado con el negro. mm, Ahí entraríamos ya, que es en los dos colores que se combinaban en los prostíbulos, ¿no? mm, Entonces el rojo en poca cantidad, muy bien, y ya nos dará ese punto de pasión. El ujú. espejo, que lo utilicen como quieran a la hora del ámbito sexual o como quieran las parejas, pero a la hora de dormir, el espejo no puede enfocar la cama. Hoy, Ujú. Entonces, lo pongan detrás de las puertas y que abran el armario para tener lo que ellos quieran, pero luego que cierren las puertas. os voy a sacar un poquito de este tuerto. El espejo puede reflejar la maldad o la negatividad si la hay, Claro. pero también puede reflejar la belleza si la hay. Y el amor. Y el Y, amor, y el claro. amor. Mira, ahora mismo me he acordado de una cosa. ¿Recordáis? Si habéis visto gusta el arte, hay una Venus, la que pintó, me parece que fue Velázquez. A vernos del La espejo. Venus del espejo, exacto, la Venus del espejo que está en el museo, en un museo No está en en... el Prado. No, 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 no. No, porque No, en el pero Prado no la he está, visto. está, Estará en el está, Louvre está, está en Inglaterra, no, no, Ah, bueno, no recuerdo ahora mismo el Museo Británico. no es, no, no es el Museo Británico, es otro museo, pero está en Londres. Esa Venus del espejo lo que quiere reflejar es la belleza de esa mujer. Y si miráis el cuadro, lástima, bueno, no lo tengo aquí porque no, si podemos editarlo, lo ponemos, y si no, lo buscarán por las redes los que nos están escuchando. Es simbólica especial. No refleja el cuerpo de la Venus, refleja la cara del cuerpo de la Venus. Y el que muestra el espejo, que sostiene el espejo, es un angelito. Ah, Sí, Sí. eso es muy simbólico esto. Mira, me acabo de acordar ahora mismo pero según ¿sabes has qué dicho esto. pasa? Que sí, es muy bueno, porque ¿sabes qué pasa? Que las Venus siempre están desnudas normalmente, ¿no? Sí, Creo yo. sí. Entonces, lo que está mostrando y está doblando es la belleza y es la pureza. Mm, ¿No? Una persona que no tiene nada que esconder se enseña tal y como es. Entonces, ahí es algo muy bonito porque también está enseñando la pureza. Y los ojos también expresan mucho, ¿no? ¿Qué hay detrás de la persona? Y esa pureza, al mostrar solo el rostro, pero estar desnuda, para mí simboliza no solo la belleza, sino la pureza, la naturalidad, la esencia pura de la belleza, de la energía femenina, Femenina, ¿no? claro. Podría ser. Por eso es por lo que no podemos odiar a los espejos, por mucho miedo que No, el uno pueda espejo tener. es muy bueno para el Feng Shui. Te he encontrado otra solución, Antonia.
para lo que decías de la pasión y todo eso, un espejo con patas que lo puedas mover, Ah, lo pones claro. delante de la cama para ciertos momentos y lo mueves y lo trasladas para otros. Pues ya saben los amantes lo que tienen que hacer, un espejo móvil. Le Oye, hemos dado dos soluciones, pero para dormir no, por favor. vale, que para dormir, descansar sin espejo. Sí. Hablábamos antes bueno, quería yo plantearos una superstición que es muy frecuente. Se dice que romper un espejo trae 7 años de mala suerte. Entonces, desde el punto de vista del Feng Shui, cuando un espejo se rompe o se astilla de alguna forma, o el azogue se va picando, ya no está bien. ¿Debemos conservar ese espejo o mejor quitarlo? En el Feng Shui, en general, ningún objeto roto o estropeado tiene que estar en casa. Es Ujú, un gran símbolo de carencia. ujú, No puedo, está viejo, está maltrecho, no me puedo permitir otra cosa y tengo que tener esto. Es un símbolo de mucha carencia. ujú. Por lo tanto, siempre se aconseja que no se tenga ningún objeto que esté roto o esté estropeado. El espejo, como es el que refleja la imagen, es muy importante que refleje, según el Feng Shui, por lo menos del tronco, de la mitad del tronco hacia arriba. Porque si Ujú. no, cada vez que pasas, simbólicamente es como si te estuviera cortando. Hay espejos que están justo por aquí Justo y te aquí. decapitan. Pues claro, te están reflejando decapitada, ¿no? Entonces tú vas pasando y cada vez que pasas, esa energía te va cortando. Por lo tanto, si es un espejo que está roto, no enseña todas tus partes, porque hay una parte que queda rota. Entonces ahí también es como si estuviera rompiendo tu esencia, ¿no? De alguna manera, como si es algo que es muy, muy drástico. Y claro, en el caso de los espejos, con más sentido, no te habla de 7 años ni de un tiempo, pero Mm. sí que no puedes tener un espejo roto en casa. Cuando pasas te rompe Y cada vez En que te refleja. en la magia es exactamente, es muy parecido. Un espejo roto, aunque hay muchas variantes de cómo se puede romper un espejo, porque a veces queremos romper un espejo y podemos romper un espejo ante cosas muy particulares cuando quieres que en el espejo, hablo desde el punto de vista de la magia, que quieras que quede algo atrapado, rompes el espejo. La cuestión es quién rompe el espejo, porque si es uno que tiene unas connotaciones y si es otro, es otro. Y otra cosa es si el espejo se nos ha roto por casualidad. Pues entonces el espejo roto también hay que cambiarlo, aunque sea por casualidad. Eh, ¿Y qué hacemos con los trozos del espejo? La magia sí lo contempla. ¿Y cuál es? ¿Qué hacemos? Pues o enterrar los trozos en la tierra, bien profundo, o echarlos en un lugar, un río que sea caudaloso, que lo pueda mover el agua, para que el efecto espejo del espejo, valga la redundancia, quede diluido en el agua. La idea es que las antiguas sibilas, en Grecia, y si nos podemos remontar mucho más allá todavía, utilizaban como método de adivinación el espejo. El espejo lo ponían dentro del agua. En realidad, los principios fueron que se ponía un cristal, se miraba a través del agua y se podía vaticinar lo que fuera. Luego pasó a ser un espejo. Y es un método de adivinación muy, muy chulo en el agua, porque la distorsión del espejo la aminora el elemento del agua. Fíjate tú que está presente en el Feng Shui. Que Sí, es pero otra es lo que especie, ¿no? decíamos, el cristal y los espejos son el material relacionado con el elemento del agua. O sea, hay 5 elementos en el Feng Shui y el del agua es el cristal, el vidrio, el espejo, serían sus elementos. Y en realidad son los que acumulan la información, es los que acumulan las emociones y la información. El agua también. Las técnicas que tú quieras te hablarán del agua
como el elemento que guarda las emociones. Por eso, en la radiestesia, las corrientes de agua no se consideran que son beneficiosas para las personas debajo de una cama, porque mientras estás durmiendo sobre una corriente de agua subterránea, las emociones se mueven continuamente. Estás 8 horas moviendo las emociones y eso causa muchísimo cansancio, puede causar tristeza y puede causar depresión e incluso pesadillas, porque estás moviendo las emociones continuamente. Una cosa es moverlas un momento y otra cosa es dormir 8 horas encima de una corriente de agua. Ujú. Bueno, poner un espejo frente o introducirlo en el agua es poner un espejo frente a otro espejo. El agua Sí. es un espejo natural. Entonces Sí, me sí. viene a la mente, os planteo otra cuestión. Dicen que no hay que poner un espejo frente a otro porque se abriría una puerta dimensional por donde saldrían espíritus al mundo de los vivos y convivirían con nosotros y eso pues puede perjudicarnos. ¿Qué dice la parapsicología a esto? Y Pues luego... la parapsicología dice que sí, que se pueden poner en función de lo que quieras conseguir. Si tú quieres moverte en varios mundos paralelos al mismo tiempo, puedes poner varios espejos paralelos, siempre y cuando tú observes los espejos y no te reflejes en ellos, para que no pierdas el rumbo. Pero ahora la parapsicología todavía es más divertida porque puedes coger y colocar varias cámaras y grabar los espejos mientras Mm. están haciendo su función de encontrados unos a otros, ¿vale? La primera persona a la que yo lo oí hablar algo de espejos, pero no dejó mucho escrito, hasta donde yo sé, y lo conocimos bien Antonia, fue a Sinesio Darnell. Ujú. El padre de las psicofonías en España, yo por lo menos lo considero así, Investigador. investigador. Vale. Entonces, Pionero en la investigación. poniendo varios espejos confrontados, se puede acceder, se pueden trabajar una serie de cosas que serán innumerables para hablarlas ahora, pero se puede trabajar esos mundos paralelos al mismo tiempo. Y claro, la única forma es enfrentar a varios espejos. Se puede hacer con dos, se puede hacer con tres, se puede hacer con cuatro. Estoy diciendo esto y no debería decirlo, ¿vale? Lo digo porque las personas que se inician en estas cosas no vayan a una técnica de espejos así directamente simplemente porque, mira, lo hemos ido a ver qué pasa. Por lo menos que no estén presentes, que lo graben, que no estén presentes ahí. Si crees en una cosa, crees lo bueno y lo malo de esa cosa. Y si crees en la magia, tendrás que creer lo bueno y lo malo de esa magia. Yo puedo dar saltos. Y ahora estoy hablando de magia y me creo esto que estoy diciendo y mañana paso a hablar de los espejos en los telescopios y no me creo lo que acabo de decir. Es la única forma de mantener la cabeza bien, ¿vale? Te estás Sí, yo riendo. también, Yo a lo mí me sé. gusta no ser purista del Feng Shui. O sea, hay una serie de pautas que no os las recomendaré y hay cosas, por ejemplo, en el reflejo del espejo en una habitación de matrimonio, sí que la verdad es que bajo ningún concepto lo recomendaría. Pero hay muchas cosas que, bueno, me gusta adaptarlas también a la actualidad, a las personas, a sus necesidades. Y no me gusta ser tampoco purista. Hemos encontrado un punto de divergencia, Aníbal. En el Feng Shui no se recomiendan espejos que se reflejen uno al otro, porque entramos en una duplicación que no tiene fin. Entonces no está bien considerado tener dos espejos Claro, uno pero con el otro. yo lo hablo con fines de Sí, experimentación. sí, 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 Claro, sí. no con fines, tampoco los pondría en mi casa. En tu casa. Claro, no. Ahora sí que los pondría, por ejemplo, en una casa donde pasan determinadas cosas en concreto, donde la energía se acumula, entonces pondría uno confrontado perfectamente, pero con fines de investigación. Uno, imaginaos un pasillo largo, uno al fondo del pasillo y el otro en la otra punta del pasillo. Y encender y apagar las luces o simplemente colocar estratégicamente dos o tres velas y vamos a ver qué pasa, pero con el fin de captar energías, de trabajar con las energías, no con el fin de vivir con las energías, ¿vale? Son dos cosas en las que Sí, estamos sí, de... sí, sí. No, no, yo te lo decía en broma, pero claro, son experimentos que es lo que decimos. Ojo, ojo con lo que hacemos.
Muchas veces con el espejo lo que también se utiliza es colocarle una geometría sagrada, algún tipo de elemento de geometría sagrada que entonces lo que hace es continúa siendo un espacio que se duplica, es un espacio paralelo, pero al final es como una puerta, parece que tú pudieras pasar, ¿vale? Es como un portal. Pero si ponemos geometría sagrada, lo que hacemos es que solo pueda pasar aquello que sea luz y amor, ¿no? O beneficioso o depende de cómo coloquemos la geometría sagrada, ¿no? Pero la intención es eso, es dejar que pase lo que tenga que pasar y bloquear otras cosas que a lo mejor no quieras Ujú, que tengan paso. Y ujú. ponerlo frente a la ventana, una ventana donde entra la luz. Depende de lo que la ventana refleje. Si la ventana hay reflejado un cementerio, no pongas un espejo delante. Claro. Si la ventana lo que refleja es un bosque, ponla, es súper positivo. O mis geranios, por ejemplo, Es genial. que tienen flores hasta en invierno. Qué bien. Pues mira que el geranio cuesta, ¿eh? Las plantas son muy buen feng shui. Claro, es Ujú. lo que decíamos antes, la belleza. La belleza, lo natural. Yo ahora estaba recordando que en magia de las cosas que yo puedo enseñar a veces dentro de magia, dentro de la magia blanca, la magia de la naturaleza, que en cierta forma también está expresada en el Feng Shui, son los cuatro elementos. Es decir, si un espejo va a reflejar algunas de las características de los cuatro elementos tradicionales de la magia, el aire, el fuego, el agua y la tierra, de una forma natural, estará reflejando la belleza de lo natural. He hecho cuatro elementos y yo pienso que ahí un espejo que refleje eso puede estar perfectamente. No sé si cómo lo completas, cómo lo contemplas tú, María José. Aquí depende, porque ¿sabes qué pasa? Que cada elemento en el Feng Shui tiene que encontrar un equilibrio y tiene que estar más o menos en equilibrio con el resto de los elementos. No puede haber mucho metal, por ejemplo, y poco fuego, por decir algo, ¿no? O poca tierra. Estar equilibrado. Entonces tienen que estar equilibrados. Entonces, claro, tenemos que vigilar que no nos refleje en exceso algo que ya tenemos mucho. Ujú, Y ujú. entonces sí que jugamos con el espejo para ampliar o reforzar aquel elemento que quizá está que tiene menos presencia en la casa, Mira, ¿vale? Porque eso repercute directamente en la vida de las personas. Recuerda que te he dicho que el Feng Shui, su teoría, la base que tiene es que tal como está la casa, así está su vida. Por lo tanto, si hay un área que está más pequeña, eso repercute en la vida de las personas. Y yo con un plano de tu casa, viendo la distribución de las áreas, te puedo decir muchas cosas de tu vida, de tendencias generales que te pueden estar sucediendo. ujú. Puedes explicar la vida de las personas. Tengo una pregunta para ti, María José. En magia solemos recomendar de cuando no hay luz del sol para energetizar un poquito más el lugar, con una vela debidamente masterizada, preparada, una vela especial, ponerla delante del espejo y hace que la energía se mueva más sutilmente. Es como si le diera un empujoncito a la energía. Eh, mm, ¿Esto cómo lo contempláis en el Feng Shui vosotros? Si es que, También, es vale. que coincidimos en muchas cosas, ¿eh? En habitaciones en las que no haya luz natural, también se aconseja poner el espejo porque de alguna manera amplía y da sensación de más luz y amplía los espacios. Entonces también se recomienda. A lo mejor, pues, no sé, le puedo decir una vela, pero una vela quizá a un cliente seguramente que no. Pero a lo mejor, si por ejemplo por el área le va bien un tono amarillo en la pared, pues le diré que coja elementos amarillos que lo que reflejará el espejo será esa tonalidad que nos recordará la luz y al sol. Mm. Mm, he leído en algún lugar que en algunos pueblos, en algunas tribus, algunas civilizaciones actuales, llevan un espejo en el sombrero para evitar los rayos del mal de ojo. Luego te pregunto lo del Feng Shui, desde el punto de vista del Feng Shui, pero ¿se utilizan para evitar el mal de ojo? ¿Aníbal quitan el mal de ojo? Sí, Bueno, sí, hay que creer en el mal de ojo, ¿no? exacto. Hay que creer que otros te pueden hacer mal Claro. de ojo, claro. Sí, sí, los espejos se utilizan contra el mal de ojo.
y se utilizan de muchas maneras. Esto del sombrero es relativo, pero en realidad llevar un espejo cargado dentro del bolso, Es lo que te iba lo a mismo María preguntar. José Sí, es me lo que le dice iba a que no, preguntar. pero debidamente cargado. Cargado es que debidamente energetizado. Tanto si está, yo recomiendo envolverlo, fíjate tú, o en un tul rojo, en un pañuelo rojo, un pañuelo negro, pero llevarlo ahí. Si lo llevas suelto, abierto directamente, irás reflejando los cachiveches que lleves en el bolso y entonces tal vez haga una función más de distorsionador que de otra cosa. Pero llevándolo debidamente cargado, la energía negativa que pudiera alguien hacer contra alguien iría a la persona y ese espejo debidamente cargado actuaría en consecuencia. No, es una de las cosas contra los supuestos males de ojo, en el supuesto de que los haya, pero claro, hay muchas más, Claro. hay muchas más, ¿no? Y desde el punto En de el vista... Feng Shui hay un espejo que tiene el símbolo, hay un símbolo para cada elemento, para cada área, las 9 áreas que hay divididas las áreas de las personas, y hay un espejo que tiene el símbolo de cada una de esas áreas. Y es un protector y se pone en la puerta de la entrada de la casa, encima de la puerta de la entrada de casa. Se coloca de una manera cuando la tienes dentro de casa y cuando la pones para afuera se coloca de otra manera diferente. Pero Y es un protector. respecto a lo que decía Aníbal, porque claro, no vamos a llevar aquí el espejo en el sombrero ni en la cabeza, pero sí que las señoras lo solemos llevar en el bolso, pues un espejito. Desde el punto de vista del Feng Shui, aunque esto no se refiera a nuestro ámbito doméstico, llevarlo con nosotros, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ve el Feng Shui? Yo creo que es lo que decía Aníbal, si va tapado y es un espejo y depende también del uso que se le dé. O sea, tenemos que recordar que al final el objeto, el que le puede dar, hemos dicho que cualquier objeto tiene energía, pero evidentemente la energía que tiene una persona no es la misma que tiene un objeto. Ujú, La influencia que pueda tener esa persona en el objeto es muchísimo más importante que la que el objeto le puede dar a la persona. ujú, Yo sí que es cierto que hay mucha gente que utiliza minerales, que cada uno tiene sus elementos de protección. ujú, Mi propósito siempre es empoderar a la persona y que ella crea en su propia protección. ujú, Entonces, vibrar alto y en una energía alta hace que no se puedan acercar otras energías. ujú. Utilizar elementos Pero aquí me entro un poco en el ámbito tuyo otra vez, ¿eh, Aníbal? Mi opinión. Intentar protegerse, el hecho de protegerse, al final lo que transmite es que hay miedo y el miedo es una vibración baja. Entonces, a la que vamos, por eso la radiestesia, cuando miramos la casa, lo que intentamos es subirle al máximo esa vibración, ¿no? Que esté lo más alta posible, porque no hay mejor protección, porque es como un imán, un polo norte y el polo norte y el polo sur, se atraen los polos, los mismos polos, pero los que no es el mismo polo no pueden atraerse, ¿no? Entonces, no hay mejor protección que esa, a la que tú intentas protegerte con objetos y hay una obsesión de que no puedo salir de casa porque sin esto no puedo, primero te estás desempoderando, no recuerdas el poder que tú tienes. Y segundo, hay una vibración de miedo y es una vibración baja. Entonces, ni un espejo, o sea, hay mucha gente que lo tiene y lo puede utilizar como talismán, como algo de refuerzo, pero no como algo imprescindible. Es la Claro, diferencia. cuando dependes del objeto, vas perdido. Otra cosa es que tú lo utilices de refuerzo, pero como tú bien has dicho, como de ayuda, como bien, pero mira, yo lo he dicho alguna vez, los cursos de parapsicología coloqué dentro de un área en concreto, sí o sí, desde hace unos 20 años, que es el crecimiento personal.
Es decir, usted quiere estudiar parapsicología, bien, y va a estudiar crecimiento personal. No, pero si yo estoy bien, no tengo ningún problema. No, va a estudiar el crecimiento personal que le vamos a dar, que le voy a dar. ¿Vale? Y cuando yo Porque hago un estudio de Feng Shui, perdona Aníbal, también lo hace, lo sí. primero que hacemos es empoderar a las personas Claro, y por lo tanto trabajamos con la persona, con la autoestima, con los condicionantes que pueda tener y lo que hacemos es colocar, bueno, con mi método lo que yo hago, perdona, en el Feng Shui no, pero en mi método utilizo el Feng Shui y otros métodos, lo que intento es escoger objetos que refuercen la vida de las personas, que refuercen aquello que a ellos les gusta, lo que les da ilusión, los que les recuerdan los potenciales que ellos tienen para que consigan empoderarse. O sea que en Yo creo que definitiva, es importante, porque si el espejo, llevas un espejo para que así te proteja, porque si alguien te envía algo, lo rebote, porque al final lo que hace es rebotarlo, porque refleja, ¿no? Entonces, ¿qué estás? Deseándole mal a aquel, claro, ¿no? Entonces, claro. ahí entramos entre la magia blanca y la magia negra. ¿Qué Es, deseas? ¿El mal para otro? No lo claro. sé, yo eso ahí donde nos movemos, Claro, ¿vale? una cosa es una Y protección y otra entonces, cosa es eso. Es que es así, perdona que te interrumpa. Es que forzosamente tiene que ser. Lo primero es la mente. Es decir, si tú tienes que tener la mente lo mejor posible y no depender de los objetos. Y si tú luego tienes un objeto de poder preparado, con simbología mágica, con lo que sea, lo tienes como apoyo. Pero si lo pierdes, no pasa nada. Porque el que tiene un objeto y basa todo en ese objeto, en el poder de ese objeto, sin arreglar su mente, lo que hace es que si lo pierde o se le rompe, se me ha roto. Ah, se me ha roto. Qué habrá pasado? No podemos estar así. O sea, si lo has perdido, se te ha roto, lo tienes como apoyo, lo sustituyes por otro y punto. Y ya pero hay está. una cosa en la que tú y yo también estamos muy de acuerdo, Aníbal, que es en las sincronicidades. Oh, Perdonadme que tengo un reloj irá sonando. hoy en la sincronicidad. Eso da para mucho, María José. Mira qué sincronicidad más chula que hemos tenido ahora. Pero, ¿por ¿Vale? qué, por qué te Nos viene a lo la cabeza ahora? reiteran. ¿Por qué te viene eso a la cabeza? Pues eso, hablando de que nosotros creemos en las sincronicidades, si tú pierdes un objeto o se te rompe, quiere decir que ya no lo necesitas. Claro. Ya no lo necesitas. Y como ya no lo necesitas, ese objeto desaparece. O Entonces, en no magia es cumplido nada por cumplido. negativo, es algo muy positivo. Claro. Y a veces nos da miedo porque, ¿qué pasa? Que nosotros somos, el ser humano necesita muchas cosas para sentirse seguro. Y eso también lo habla el Feng Shui. El Feng Shui lo que te dice es menos es más. Liberarte de todos aquellos objetos que en realidad no necesitas, lo que hace es poderte quitar de todo aquello que ya no tiene sentido en tu vida. anda, Entonces, tenemos apegos, esos son apegos. Esos ya, son ya. apegos y los apegos son miedos. La persona que tiene muchos objetos en su casa es que tiene mucho miedo. En definitiva, es importante potenciar nuestras capacidades naturales para quitarnos los miedos y no darle tanta importancia a los objetos que nos rodean. Hay otro tema que, a ver qué os parece. Hay espejos negros, ¿verdad? Sí, en magia sí los hay. Yo no lo sé. En En el Feng Feng Shui Shui no no. contempláis los objetos negros. Los Pues, espejos negros. pues mira, sí, y no es lo que estáis pensando, No es de en magia plan negra, negativo. nada. No, mira, yo tuve, esto sí, en el Museo Británico, se conserva un espejo negro de obsidiana de John Dee. Mm. John Dee fue el asesor en magia, por así decirlo, de Isabel I de Inglaterra, que contaba con él, mago, alquimista, etcétera, etcétera. Todo lo que ustedes quieran y más, La Reina que fue Virgen. John Dee. Y John Dee practicaba su método de adivinación con los espejos negros. Concretamente, él tenía un huevo opaco, precursor de lo que serían las bolas de cristal, ¿vale? Un huevo opaco para mentalizarse de alguna manera, visualizar aquello que se le pedía. Y también tenía un espejo negro. El espejo negro de obsidiana está hoy en el Museo Británico. Bueno, yo lo vi hace años, supongo que seguirá estando. Y efectivamente, hay espejos negros para ampliar todavía más la visión de qué? Del oculto.
Pero es que la obsidiana, me estás hablando de la obsidiana y la obsidiana tela marinera. Aquí entraríamos, hay mucha gente que no puede llevar colgada la obsidiana. Es una piedra, es un mineral que tiene mucha potencia. Siempre hemos dicho, bueno, perdona, durante la conversación de hoy yo he repetido varias veces que los objetos tienen fuerza, pero que al final la aceptación de la persona, el ser humano, tiene un potencial, ¿no? Pero justamente una de las cosas claro, la obsidiana, hay minerales que Mm. son muy potentes. Claro, me hablas de la obsidiana. Sí, Claro, sí. él lo utilizaba con métodos de evidencia. Como pregunta Antonia de los espejos negros, los hay. Y yo creo que una vez habíamos hecho una prueba allí en casa. Creo que el vídeo lo tengo, pero no lo voy a poner por aquí, por lo menos hoy. De cómo hacer un espejo negro con Mm. velas. Había utilizado velas de una amiga nuestra, Sandra Rosco, que alguna vez me ha aparecido como las velitas de Sandrita, Así eh, figura en hoy Instagram. sacerdotisa Astarte. Bueno, pues había utilizado velas suyas y había luego grabado un vídeo para hacer un espejo negro en directo con velas que se puede hacer, siguiendo la ¿Con qué tradición, intención? ¿Con qué propósito? O puede ser con varios con propósitos, varios, depende del color de la vela. no, no, se mezclaba varias velas y mezclando varias velas se consigue el color negro, no utilizando una vela negra. Fíjate, eso lo tenemos grabado. Claro, esa es la historia. Y tienes que hacerlo de una determinada manera Interesante. y en un ritual que creo que fue el de en la noche de San Juan. Tienes que cumplir un propósito específico. Y entonces se puede hacer o sea, un espejo negro y no forzosamente tiene que tener un Obsidiana. material que con vela se puede hacer Ni una perfectamente. connotación negativa, Ni claro. una connotación negativa. Es simplemente la idea de los espejos negros es para trabajar en lo oculto, no lo oculto como símbolo negativo, sino lo oculto, lo que no vemos. ¿Qué se me escapa? ¿Qué no puedo haber de esto? Por eso John Dee lo utilizaba. O sea, si un espejo normal puedo profundizar en esos campos que dice María José, puedo entrar, puedo profundizar, puedo ver esos campos, pero en realidad yo puedo entrar con mi vista en esos campos. Ahora, a pesar de eso, se me escapa algo. Hay algo que no, y entonces se trabaja con espejos negros. Pero Es esto que es, fíjate, esto es muy sí, alta sí. magia, ¿eh? Sí, fíjate qué interesante, que no tiene nada que ver ahora con el Feng Shui, ¿eh? Pero fíjate, me han hecho alguna formación de pintura. Y el pintor, cuando quiere ver sus fallos, pone el cuadro delante del espejo. Y al reflejarlo es cuando se da cuenta de si hay alguna desproporción, de Claro. qué hay que no está funcionando. Le es muchísimo más fácil. Por lo que decíamos, en realidad no refleja exactamente lo que hay, sino que entras, parece que sea lo mismo, pero no lo es. Y al verlo, pues en este caso puedes ver los fallos, ¿no? Es como un mundo paralelo, es Claro. algo, y también tú cuando te ves, en función de cómo tú te ves en el espejo, Antonia, las mujeres que somos tan presumidas, por la mañana, si estás de buen humor, te ves muy guapa y te ves espléndida, y otro día a lo mejor te ves fatal. A peor Y cara. eres la que eres, pero en función de tu estado de ánimo, lo que tú Sí, ves ahí es diferente. sí, Leonardo da Vinci había pintado con espejos. Es claro. que ya te Y digo que es una Velázquez, técnica que va muy bien, ya te lo digo. según los expertos, Velázquez pintó las meninas con espejos, con método de espejos. O Qué sea que bueno. el espejo se utiliza en las artes, en la ciencia y en muchos campos. Em, Hablando del tema del oculto, hay quien dice que hay un mundo oculto dentro de los espejos. Digamos que efectivamente hay un mundo paralelo bueno, que está ahí, que personajes o personas que viven. ¿Qué me decís de eso? Porque hay un científico, Giovanni Caputo, que explicaba, bueno, hizo varios experimentos y explicaba que si tú te miras, por ejemplo, a un espejo fijamente, ves tu rostro distorsionado hasta llegar a un momento en que realmente la forma de tu rostro desaparece y lo que empiezas a ver son figuras grotescas que nada tienen que ver contigo. Y tienes que parpadear de nuevo para volver a recuperar tu rostro. Entonces pregunto,
¿Es esto ciencia? Es decir, ese mundo paralelo al que, o ese mundo oculto al que se refieren muchas personas, es esto, o realmente es ciencia, que bueno, Es, que es, el es, mundo tal no existe, sino que lo creamos nosotros según la visión que. Pues mira, son las dos cosas. Si lo quieres ver desde el punto de vista de la psicología, tu mente en un espejo forma pareidolias. Hemos hablado en otras ocasiones con algún invitado de esto, Mm. que no son otra cosa que las formas que no existen, tu cerebro quiere interpretarlas y las interpreta trayendo a tu mente algo que conoces, que le puede dar sentido. Eso es ciencia, ¿vale? Ahora, para ciencias, bueno, pues un espejo de esas características puede trabajar con tu alma, con tu espíritu, puede estar tratando ese tema. Entonces, depende igualmente si en la vida real eres una persona buena, más buena, regular, más mala, ¿no? De esa misma manera reflejaría las partes negativas que hay en tu alma. Bueno, en cualquier caso, se recomienda que no se haga mucho este experimento porque te puedes asustar, porque depende del momento que estés pasado, pues claro, ves cosas que en realidad no están, que están distorsionadas y que no es la realidad y puedes, bueno, te puede hacer daño, ¿no? Pregúntale algo a María José. No sé. ¿Tú qué crees? ¿Que los espejos encierran algo, hay un mundo interior ahí? Parece que estén vivos, ¿eh? Para mí, y me baso en los estudios que he realizado con los clientes, lo que os decía, o sea, hay muchas cosas, el no descansar bien, hay muchas cosas que me hacen percibir que son acumuladores de energía. Por lo tanto, es muy importante al final lo que estamos diciendo, el uso. Son objetos de muchísimo poder. Me gustaría dejar la idea de esta conversación de que son positivos. O sea, es Sí, bueno que a nadie le dé miedo poner espejos en su casa. Lo único que sepa unas pautas y unas normas. Y son objetos que tienen mucho poder y que son objetos sanadores de la vivienda. Y mira, yo cuando he dado información siempre explico primero todo lo positivo y luego explico, ojo, pero tener en cuenta en esto Claro. y esto. Ujú. Para mí, claro, entramos en el ámbito de la magia y ahí hablaríamos cuando tú me dices si puedes ver tu esencia real, que al final es eso, mirarte delante del espejo, si puedes llegar a ver tu esencia. El Feng Shui, evidentemente, de eso no te dice nada, solo te dice que acumulan información y por eso no se pueden tener de segunda mano. Yo pienso que el espejo es un mundo paralelo, es algo que se dobla y que está ahí. Entonces aquí entraríamos como en la cuántica, ¿no? ¿Qué Mm. hay, qué no hay? ¿Hasta qué punto afecta el hecho de que en vez de haber uno hayan dos? Porque se está reflejando cómo está afectando eso. Ujú, ujú. ¿No? Eso yo no te lo sé decir. A día de hoy en la magia se ha utilizado muchísimo, por lo tanto es un objeto que tiene mucho poder, mucho potencial y que yo creo que todavía no se ha descubierto. ¿Y cómo puede guardar tanta información? No es como el agua. ¿Cómo el agua puede guardar tanta información? La ¿Cómo es memoria. el elemento que guarda tanta información? No os lo sé explicar, pero sí que es algo que se hace servir desde hace muchísimos años y son objetos que tienen mucho poder. Bueno, desde Todo- siempre, desde todas siempre. las culturas han trabajado con espejos como objetos, tanto en orfebrería como para decoración, o sea, de muchas maneras, pero en todas las culturas, en todos los tiempos, desde Egipto, han estado presentes de alguna manera. Luego, los que nos escuchan, pues cada uno tirará por un lado, tirará por otro, o le gustarán todos los lados de lo que estamos En explicando. general, en el Feng Shui es lo que te digo, que refleje algo bonito, agradable, que sea bonito, que sea abundante. Un frutero, por ejemplo, es abundancia. La comida es Claro. copiosa, es abundancia, es el símbolo de la abundancia, es la madre tierra. Entonces, si refleja un espejo, un frutero, genial, porque dobla abundancia. Si refleja un objeto de valor, genial, porque dobla abundancia. Si es un objeto que te ha regalado alguien que no te cae bien,
o que tienes un recuerdo, por ejemplo, fue un trabajo en el que te echaron y está reflejando ese objeto, cada vez que lo ves, en un lado y en el otro, te recuerda ese mal momento que tuviste o esa persona con la que no te llevas bien. No funcionará. Que sea bonito, que sea agradable y luego el uso del espejo. Lo importante también es con qué intención lo haces. Si lo haces con una intención adecuada de respeto, siempre funcionará. Y el marco, para ir terminando, el marco con el que, bueno, con el que adornamos o valga la redundancia, marcamos el cristal, digamos, tiene importancia en el Feng Shui. En el Feng Shui sí. Hay en una serie de áreas de la casa que va más bien unas formas y también en unas áreas y en otras áreas va más bien otras formas. ¿En función de qué? De las áreas que son más yang, que necesitan más energía y que son áreas en donde se está más durante el día, y las áreas que son yin tienen otras formas, donde tiene que haber más tranquilidad, más oscuridad, más quietud, más relajación, más silencio. Y también el material y el color es importante dependiendo de la área de la casa donde esté. Por lo que decíamos, podemos jugar con el equilibrio de los materiales. Aquí este área es metal, hay poco metal, pues a lo mejor necesita un marco de metal. Ujú. Bueno, por supuesto, como decía Aníbal, ha existido en todas las civilizaciones. El espejo es algo importante, por eso ha existido en todas las civilizaciones. En cualquier yacimiento, pues se han encontrado espejos, normalmente asociados con la belleza y la higiene femenina, ¿no? Pero seguramente también en la magia se utilizaban para, bueno, pues la adivinación como objetos de poder Y en la parapsicología para psicología. se utilizan como objetos para activar la fenomenología psi. La clarividencia, la premonición, la telepatía, la intuición, se utilizan los espejos Ujú. en parapsicología. Sí, Igual sí, no solo en la que magia. se utilizan los pozos de café y otros métodos Eso adivinatorios. serían métodos de adivinación, Claro. pero no como método de adivinación, sino como método de activar las habilidades psíquicas Ujú. de una persona, del trabajo frente a los espejos. Bueno, nos Fíjate qué daría para interesante. mucho, para- Claro, porque con según qué intención le pongas, es claro. lo que decimos, ¿no? En el caso de la Venus que hablábamos, que decíamos que está reflejando la belleza, la pureza, la sutileza de la energía femenina, ¿no? Entonces depende del uso que utilicemos, por eso es importante tener claro, eso también es muy importante en el Feng Shui, en los estudios que hago, es cada vez que colocamos un objeto, ¿por qué lo colocamos ahí? ¿Qué propósito tiene y con qué intención lo hacemos? Porque entonces cada vez que pasamos reforzamos aquello que queremos conseguir. Ujú. Y muchas veces tenemos ideas que queremos conseguir, cosas, proyectos, son ideas y es abstracto porque no es real, no lo puedes ver, no es tangible. Entonces con elementos es una manera de materializar aquello que tú quieres. Entonces si tú le pones un propósito, ya sea a un espejo o a cualquier otro objeto, el hecho de irlo viendo te ayuda a poder conseguirlo, porque lo ves allí, está allí, es algo que es tangible, no es María, una idea abstracta. María José, una casa sin un espejo es como una casa sin sol, No, podría haber una casa que no tuviera que ningún no espejo. tiene, que no tenga, ¿no? Yo entiendo que si hay gente que no le gustan los espejos. Ujú. Entonces, es lo que decimos, utilizaremos otros métodos para poder ampliar y sanar espacios. Si tu mente Uno solo negativa te dice que no, es que no, ya está, porque entonces el tener espejos contra el sentido tuyo mental, ¿para qué vas a tener una cosa que ya dices que no? Claro, eh, claro. Ahora, sí, yo espejos, pues sí que tendría y tenemos, sobre todo si llega la noche, salvo que quieras experimentar con una serie de cosas, tenerlos bien iluminados, ya sea con luz de venas, con luz artificial, con la luz que sea, tener el espejo con luz, que es para lo que es su fin en los principal. dormitorios con velas, y estás tú durmiendo, nada. Ya. No, hay que cogerlo como le he dicho a Antonia, o mover el espejo o...
Un espejo móvil. Un espejo móvil, entonces te pones de, mira, además es muy creativo porque cada día ves una cosa diferente en función de dónde lo coloques. No, pero yo me refería a una cosa y ya terminamos, si os parece. Tienes un espejo que lo tienes en el pasillo, que normalmente no enciende la luz, pero el espejo sigue, cuando llega la noche sigue estando. Una bombilla, algo indirecto. Yo sí lo aconsejo, no sé si tú lo aconsejas o no. Cuando llega la luz, Sí, el sí, espejo no sí, lo vamos a cambiar porque y no puede quedar, no en puede los quedar pasillos es muy recomendable poner espejos, sobre todo en ángulos muertos, de donde no eso. se mueve la energía, ¿vale? A veces quedan como espacios que no son transitados y en los pasillos a veces sucede detrás de puertas o así que quedan espacios. Entonces poner planta, un espejo o algo que haga que se mueva la energía, el chi, como bien decía Olki, como bien decías Aníbal, pues es interesante. Y en los pasillos que son espacios estrechos y poco iluminados, en el Feng Shui es bueno poner espejos, ¿eh? Siempre vigilando qué reflejan. Yo diría que los espejos han sido y son tan importantes que han hecho progresar incluso la ciencia y la medicina, y la tecnología. Y hay otra cosa que a mí me llama mucho la atención. Siempre nos hemos mirado al espejo bueno, para contemplar nuestra belleza, para contemplarnos, pero yo creo que en los últimos años, desde que tenemos móviles, ha potenciado nuestra vanidad, porque Mm. todo el mundo se hace fotos frente al espejo. Se autofotografía. Esto, María José, ¿cómo lo ves tú? Dani, Eh, yo te diría hasta qué punto le damos, aquí ya no entramos en el Feng Shui, es mi opinión personal, hasta qué punto necesitamos que la gente nos vea bien y necesitamos sentirnos valiosos en función de lo que piensen los demás. Claro, claro, porque ahí Pues como hay muchas controlamos veces que te nosotros encuentras es personas con baja autoestima que necesitan que los demás los vean bellos, los vean guapos, porque ellos interiormente no creen en sí lo suficiente, ¿no? Entonces entramos en personas que seguramente necesitan reforzar su autoestima, Ujú. porque no es bueno depender de la opinión de los demás. Mira, os voy a explicar una anécdota muy divertida que no tiene nada que ver con los espejos, ¿eh? Que fue en una ocasión, le hice un estudio de Feng Shui a un cliente, Jauma, y él había conseguido, estaba nominado por un corto a los premios Gaudí y a los otros premios, no recuerdo, importantes, ¿no? Y entonces yo le hice el estudio de Feng Shui y le hice comprarse un trofeo. Y le dije, no tienes que esperar a que nadie te diga que has ganado un premio. Dátelo tú a ti mismo, porque ese premio no es en función de lo que opinen unas personas, sino que tú ya sabes qué trabajo has hecho y lo que te ha costado. Entonces, independientemente del resultado, el mejor premio te lo podrás dar tú. Valorarte a ti mismo, claro. Sí, y entonces tenía en la entrada del recibidor, le hice ponerse su trofeo para que él recordara lo valioso que era, qué bien, que no necesitaba el muy bonito. reconocimiento de otros. Es muy Bueno, bonito eso. Aníbal, María José. Ah, antes de despedir, quería decir una cosa. Hoy eres tú el que No, lleva no, premio con el tiempo, ¿no? no, no, Venga, pero va. esto hay que decirlo. Eh, Oye, Aníbal, habíamos dicho que no sabíamos si tendríamos mucho tema con los espejos y yo no sé ni el rato que llevamos y no sí, hemos dicho llevamos una ni hora la y mitad, cuarto, cosas así. ni la mitad hemos dicho, No, Aníbal. no, 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 uy, uy. Y Nos porque queda todo lo mucho hemos tratado campo. desde dos puntos de vista, que si un día nos metemos en el Sí. punto de vista de la ciencia y la técnica y todo esto, da Pues para mira, Bueno, ahí, y el ahí Feng están Shui los es todo láser. un mundo, los espejos es todo un mundo. Sí, sí. Sí, sí. Yo quería decir una cosa. Estos días de atrás, ante la demanda de temas de espejos y de otras cosas, y dado que nos llevamos muy bien María José y yo, seguramente que hagamos un taller sobre espejos, si te parece. Iba a decir cómo se ponen en contacto contigo a través tuyo, pues conjunto de los dos, de María José y mío. Creo, como has puesto el teléfono que está ahí abajo. Ay,
Perdóname, No, sí, no, 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 pero es tu teléfono, ¿no? es mi teléfono, es mi Pues ya está, teléfono. Sí. Porque que- como tengo que hacer reuniones vía Zoom, esto es comercial, ¿sabes, Aníbal? pues, pues ya está, ahí está tu teléfono y que Aquí está. si quiere la gente apuntarse a ese tal y ese cursillo, espero y así lo tenemos planteado, hacer alguna otra cosa más, más en profundidad de otros temas, pues ahí queda. Eh, Yo Dicho creo que sin este sorpresa. taller puede ayudar muchísimo a potenciar los entornos, las viviendas y a potenciar la vida de las personas. Ujú. Entonces, podemos dar tantas cosas, tanto desde tu lado, desde el aspecto de la magia, del uso del espejo, como desde el uso del Feng Shui, que yo creo que es muy interesante que la gente sepa todo el poder que le puede dar y se quite pues, esas reticencias que pueda tener respecto al espejo A y mí me va, saber a mí me va utilizarlo. a gustar mucho trabajar contigo, ¿vale? Es que no hemos encontrado, Antonio ha dicho que no encontraríamos puntos en común y ha sido difícil que no quedemos de acuerdo. Pues sí. María José, gracias por acercarte de nuevo al viajero cuántico. Ha sido un placer. Te esperamos en cualquier otro momento, porque temas para tratar contigo hay muchos. Y Aníbal, pues qué decirte, Aquí hasta ahora. estaré la semana que viene. Hasta todo Os sigo momento. y me encantan todos los temas que tratáis. Vale la pena seguir el viajero cuántico porque la verdad es que hay temas muy interesantes en la parapsicología y los tratáis desde un punto de vista muy objetivo que me encanta porque se pueden ver muchas cosas desde muchas visiones. El viajero cuántico no es solo de parapsicología, Mm. es de medicina, es de arte, es de historia, es de ciencia. Lo que Literatura. pasa es que el viajero cuántico, que podéis asemejar conmigo si queréis, tiene muchas facetas. Es que, Aníbal, los conocimientos que tú tienes es increíble. Tiene un currículum que no te lo acabas. Ha tenido grandes maestros en esos temas, sí. Eso sí. Lo Bueno, creo. nos Gracias. despedimos. Hasta Ha luego, Gracias. sido un amigos. Hasta placer. Hasta luego. luego, María José. Cuídate. Hasta Adiós. la próxima. Adiós. Adiós. Amigos, amigas, hasta aquí el viaje de hoy. Nos volvemos a ver en la próxima aventura del viajero cuántico. Gracias a todos por estar ahí.